Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar, hermanos, con la predicación expositiva de esta narrativa de Hechos de los Apóstoles. Hoy, continuamos con el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar a leer desde el versículo 9. Entonces, para esto, el pastor Paco Cuellar Jr. nos va a hacer el favor de leernos. Hechos 8, del versículo 9 al 25, ¿eh? Sí, dice: 25. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, este acontecimiento, esa narrativa de lo que es Simón el Mago, es lo que vamos a impartir el día de hoy. Yo sé, es un tema que es controversial. Hay unos que tienen una posición y una opinión y otros tienen otra respecto a Simón. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y pues un pequeño recordatorio del estudio que di hace 15 días, ¿verdad? Un pequeño resumen donde después de que la iglesia fuera esparcida a causa de la persecución al mando de un hombre llamado, recuerda, Saulo de Tarso, observamos que Dios permitió esta persecución para la extensión del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Yo les sé que es por el plan divino, para llevar a cabo fines superiores de lo alto, que es muy difícil de comprender a veces para nuestra vida. Y es muy difícil, imagínate, para la iglesia, ¿verdad? Que Dios en su soberanía, para llevar a cabo sus planes de lo alto, a veces tenga que ocurrir sufrimiento para la iglesia. La iglesia casi siempre está esperando, ¿verdad?, ser confortada por el Señor, cuidada, guardada. Pero hermanos, en ocasiones para cumplir sus planes del Señor, los planes de Él, es necesario que la iglesia padezca, y este fue un claro ejemplo, hermanos. La iglesia, hermanos, recibió persecución en gran manera por parte de Saulo de Tarso. El objetivo del Señor y el plan que tenía el Señor, hermanos, era que se expandiera
el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto obligó a que salieran de Jerusalén todos los creyentes, excepto los apóstoles. Pero ellos salieron, y dice la palabra de Dios que ellos salieron y estuvieron predicando en las demás ciudades. Porque el objetivo desde un principio era este. Porque usted recuerda la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, 15. El Señor hizo una encomienda a la iglesia y les dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces no, ellos, desde un principio ellos sabían que no iba a ser solamente en Jerusalén, sino iba a expandirse el reino. Jesús ya les había dicho de qué forma iba a ser, y llega el momento en que el Señor en su soberanía manda esta persecución a la iglesia, hermanos, y son expandidos. ¿Sí? Donde también nos dice que Felipe entró a esta ciudad llamada Samaria y les predicaba a Cristo haciendo milagros. Y fue recibido con grande gozo, dice la palabra, con grande gozo en la ciudad de Samaria. Y la iglesia ante este suceso se mostró como, hermanos, con valor, con firmeza y perseverancia en los planes y en los propósitos de Dios. Una vez que salen, reciben esta persecución, pero vemos la iglesia fuerte, firme, hermanos, con convicción de lo que habían sido llamados, ¿verdad? Bueno, eso fue hace 15 días, para recordar un poco, pero ahí también, hermanos, una vez de la persecución, Felipe, él sale, dice aquí la palabra, y él se va a esta ciudad llamada Samaria, de donde son los samaritanos. Él se va a este lugar y comienza a predicar el evangelio, a anunciar el reino de Dios, hermanos. Y vemos, hermanos, cómo fue recibido, ¿verdad? Con grande gozo todo lo que hacía, los milagros, prodigios, todo lo que hacía Felipe ahí. Y de repente ya en este versículo 9, en el versículo 9 de Hechos, ya aparece un nuevo personaje, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Aparece este nuevo personaje que es conocido como Simón, que los cristianos lo conocemos como Simón el Mago, porque sabemos a lo que él se dedicaba, a lo que era su oficio, por decirlo de una manera, es el que él era un mago en Samaria. Entonces por eso que se le conoce, se le dice como Simón el Mago, nosotros los cristianos, ¿sí? Entonces, ¿pero quién era Simón el Mago? Bueno, vamos a aprender un poquito quién era él. Pues era un samaritano, hermanos, el cual, según su descripción, era un hombre que practicaba la magia. Y dice aquí la palabra que había engañado a la gente de Samaria. O sea, él, hermanos, hacía magia, o por decirlo de una manera, trucos, y mantenía a la gente engañada. Dice aquí que engañaba a la gente, ¿verdad? No es que él hiciera milagros o hiciera cosas de lo alto, divino, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía el mismo Jesús, no de esta manera. Pero tenía la habilidad, hermano. Tenía la habilidad de hacer trucos e ilusión para engañar. Y todos lo tenían en un buen concepto, ¿eh? Dice que todos le decían, este tiene virtud o poder de Dios. Era admirado Simón, el mago, en esta ciudad de Samaria. Entonces, él dice que diciéndose ser algo. O sea, no solamente cuando él hacía los trucos y estas cosas, lo veían, pero él era el que se hacía decir, hermanos. Dice aquí que él decía hacer algo. Él decía, pues esto que yo hago, lo hago de lo alto. Entonces, él era el que decía, y pues sí tenía, hermanos, tenía engañada, muy embebecida o embobecida a las personas que los engañaba fácil y creían en lo que él hacía. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿realmente Simón tenía virtudes de Dios? Vamos a ver si él tenía virtudes de Dios. Según la descripción de Lucas, porque sabemos que Lucas, el médico, fue el que escribió este libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Según él practicaba la magia, que como te decía, son trucos,
Y pues, ¿qué es un truco? Un truco es una exhibición habilidosa que crea la ilusión de lo imposible. Y no sé si te ha pasado. Hace poco había un programa, no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero sí en qué consistía. Salió un mago, ¿se acuerdan? Se ponía como una máscara y él realizaba así, hacía como, pues, trucos de magia. Y de hecho, él después revelaba cómo fue que él los engañaba. ¿Sí recuerda alguien? ¿Sí llegó a ver alguien este programa, verdad? Porque después él lo hacía y tú lo ves de frente y tú decías, wow, ¿qué hizo? ¿Tú creías realmente que él estaba haciendo magia, levitaba y todas esas cosas? Pero ya después él revelaba que todo el tiempo estuvo engañando, él estaba haciendo trucos, tenía por donde quiera cables, tenía siempre algo, espejos, tantas cosas que él hacía y pues la gente, tú que estás de frente, pues sí crees que está aconteciendo, ¿no? Pero no era cierto porque después él revelaba, no, es que no fue así, yo hice este truco y es más o menos lo que hacía Simón el Mago. Él nada más tenía así engañada a la gente pensando ellos porque él no revelaba que estaba haciendo trampa, ¿verdad? O trucos, él no lo revelaba, entonces sí creían. De verdad en Samaria sí creían que él tenía virtud de Dios y los tenía engañados. Entonces, por eso tuve que investigar qué es la magia. Entonces, también, hermanos, que dice que crea una ilusión de lo imposible. Pero un ejemplo, la desaparición o aparición de objetos, si se ha fijado, que es, ¿cómo le hizo? Yo lo vi ahí, ya no está, pero no sé dónde lo haya escondido. Pero es que tienen habilidad de practicar constantemente para lograr engañar, hermanos, ¿verdad? Apareciendo y desapareciendo objetos. Y así como la supuesta lectura de la mente, que sabemos, ¿verdad? También hay algunos, y de hecho algunos que no son magos, pero aprendieron el truco y por ahí andan, a ver, te sacan la baraja y te empiezan a decir, escoge un número, tú lo escoges, lo ponen de una manera estratégica donde ellos ya le cuentan, ¿saben? Empiezan a barajear y luego ya te dicen, ¿verdad? Este fue, ¿verdad? Y tú, ¿cómo le adivinó? ¿Cómo es posible? Bueno, es un truco. Él aprendió a ser habilidoso y ya te dice, este fue el número. Y de verdad uno se queda así, ¿cómo le hizo? Yo vi que revolvió, yo vi que no, pero son trucos, hermanos, solamente habilidad que tienen en la mente y por lo regular siempre lo hacen de una manera de distraer a su audiencia. La distrae haciendo otra cosa y en eso él aprovecha para hacer los trucos. Por ejemplo, hace poco yo también miré en internet a una mujer que hacía cambios de vestimenta constantemente, así rápido. Pero por detrás de cámara se veía que ella, cuando ella alzaba los brazos o los bajaba, le jalaban el vestido y se quedaba con otro. Y era tan rápido, movían algo así las luces para distraer. Y aparentemente tú decías, ¿cómo? En cuestión de segundos ya traía otra vestimenta. Pero hermanos, como te digo, eran solamente trucos, habilidades que practicaban. Y es de lo que dicen de este hombre, que así es como mantenía engañado a la gente. Utilizaba estas técnicas, hermanos, y los espectadores, como siempre, pues ellos sí creían que en realidad lo hacía. Entonces, este hombre los engañaba fácilmente, porque la misma palabra de Dios, hermano, nos da esa afirmación. O sea, nos dice que no eran milagros que hacía Simón el mago. En el versículo 9 dice, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado. ¿Sí ves? La misma palabra, hermano, nos dice que había engañado. Entonces, este versículo 9, esta palabra es clave, hermanos, para saber lo que él hacía. No era real, él estaba engañando. Por ahí dice, en el 9 dice, por eso dice que había engañado, hermanos. Entonces, hermanos, la Biblia presenta a Simón el mago como quien con sus actos de magia buscaba en todo tiempo su propio beneficio de sentirse alguien. A él le gustaba sentirse importante, a él le gustaba ser admirado, eso le encantaba y por eso se dedicaba a eso, porque tenía la atención de todos con él. Y eso, hermanos, eso llena de ego de verdad.
de arrogancia, y muchos buscan esto. Y él se sentía a gusto con eso que él hacía, ser admirado por todos. ¿Sí? Entonces es por eso que él se dedicaba a esto. Entonces, hermanos, y como te digo, buscaba su propio beneficio. Y esto, hermanos, marca una distinción, que su magia era solamente para engañar y para sentirse alguien. Si tú te fijas, lo contrario a lo que hacía, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él en todo tiempo, ¿qué era lo que él buscaba, hermanos? Él buscaba la gloria ¿de quién? Del Padre. Él no buscaba su propia gloria, él no buscaba incluso que pusieran la mirada en él. Él siempre cuando hacía un milagro, ¿qué decía? ¿Sí recuerdan? Él decía que por el Padre. Él en todo el tiempo buscaba glorificar al Padre. Así lo hacía. Entonces, hermanos, es muy diferente. Y si tú te fijas, los milagros que hizo Pedro y que hizo Juan, los que hacía Felipe, ellos no buscaban la admiración. Tanto así que en Hechos de los Apóstoles, que ya lo leímos, cuando Pedro y Juan realizaron el milagro con este hombre que era manco, cuando realizaron ese milagro, tú recuerdas que toda la gente puso la mirada en ¿quiénes? En ellos. Y se acercaron y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo hicieron los milagros? Y iban con ellos, ¿no? Querían exaltarles a ellos. Pero ellos no permitieron esto, hermanos. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, en ninguna manera, nosotros no hemos hecho nada. No hicimos nosotros nada. Todo lo que se ha realizado ha sido por Jesucristo. Él nos ha dado de este poder para realizar estos milagros. No pongan la mirada en nosotros, pónganla en Cristo. ¿Sí ves qué diferencia? Entonces Simón el mago, él buscaba para él sentirse alguien, y aparte él se decía ser alguien, y él buscaba la admiración, toda la atención en él. Y en Jesús, hermano, y en los apóstoles era todo lo contrario. Este mago buscaba sus propios beneficios, porque yo no creo que lo hacía gratis. ¿Sí me explico? Él no lo hacía gratis, él buscaba su beneficio. Y vemos que Jesús y los apóstoles, ¿qué buscaban? El beneficio del prójimo. Ellos llegaban con la necesidad y Jesús les sanaba. Los apóstoles sanaban, buscando siempre, hermanos, el beneficio de ellos y no el personal. Y esa es la grande distinción entre él y ellos, ¿verdad? Entonces, Simón, el mago, buscaba su propia exaltación, ¿verdad? Con eso marcaba la distinción entre los milagros de los apóstoles y Jesús y los que él hacía, que no eran realmente milagros. Por eso ya expliqué ese punto. Pero ahora vamos al siguiente punto. Ya vimos quién era, qué era lo que hacía, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, hermanos, qué son los verdaderos milagros, porque es importante, hermano. Y los verdaderos milagros son aquellos que son de origen divino, hermanos, que vienen de lo alto, como los que realizaba Jesús. Usted recuerda los que realizaba Jesús, que eran, él sacaba demonios. Jesús sacaba demonios, daba vista a los ciegos, sanando paralíticos, cojos, o lisiados, a uno que tenía la mano seca, ¿cómo se la restituyó, hermanos? Eso es sorprendente, hermanos, ¿eh? Por eso le digo, esos sí son unos verdaderos milagros, porque el de la mano seca, hermano, mano seca es alguien, no sé si usted ha visto, si hay personas que nacen así, ¿verdad? Que tienen un brazo normal y el otro brazo lo tienen pequeñito, muy flaquito. Y esos eran los que tenían mano seca. Y dice la palabra del Señor que Jesús sanó a uno de ellos. Él llegó y tan sencillo, hermanos, que le tocó y su brazo, hermanos, se extendió y alcanzó al mismo tamaño de su otra mano, hermano. Eso es un verdadero milagro. Y no solamente, hermanos, y no solamente hizo esto Jesús, ¿verdad? Sino también limpiaba la enfermedad de la lepra, que era algo, hermanos, que no tenía cura en ese tiempo. Cuando alguien le daba lepra, ¿qué era lo que hacían? Lo apartaban de la ciudad, lo sacaban fuera y se tenía que mantener allá hasta que muriera.
No les era permitido mezclarse con la sociedad, por llamarlo de alguna manera, porque no había cura. Pero el Señor Jesús sanó 10 leprosos, si recuerda. Y no fueron únicos, hermanos, sanó más. Ese era un verdadero milagro que él, hermanos, simplemente decía, eres sano, y su piel estaba ya normal, restaurada en cuestión de segundos, hermano. Y no solo esto, hermanos, también pues daba vista a los ciegos, ¿no? Había ciegos, hermanos, ellos nunca habían visto la luz, ellos desde nacimiento habían sido ciegos, y Jesús, hermano, les daba la vista, recobraban su vista con Jesús. Y esto es un milagro, hermanos. ¿Por qué te digo? Porque ahora algunos que pierden su vista se les puede operar, se les dona unas córneas y pueden ver, pero se tiene que hacer una cirugía. Pero Cristo no necesitaba de esto, porque los milagros eran de lo alto, los milagros eran divinos, verdaderos. Y no solamente eso, hermanos. No solamente eso. También Jesús resucitó muertos. Él resucitó muertos, hermanos, están en la Escritura. Alguien ya en un féretro, porque dice que ahí en Naín, una viuda llevaba a sepultar a su hijo, su único hijo, dice la palabra, era lo único que ella tenía, y ella iba llorando para llevar a sepultar a su hijo, y se encuentra con Jesús, y Jesús, hermano, toca el féretro, le dice al muchacho que se levante, y él se levanta. Estos son milagros, hermanos. Entonces es bien importante, por eso, para nosotros como iglesia, saber y reconocer bíblicamente lo que es un milagro. Porque no me voy a cansar de decirlo, hermanos, yo lo siento por los que creen esto, de verdad. Pero ahorita hay tantos charlatanes en las iglesias que dicen que sanan. Es ridículo lo que yo veo a veces, hermano. Estiran las manos una más corta que la otra y de repente ya se les estiran y milagro y todos ahí ya la tienen pareja y los pies y cosas que es increíble, de verdad. Ahora sí que son como Simón el Mago, tienen embebecida, engañada a las personas que sí creen esto, hermano. Entonces, hermanos, esto lo digo porque es cierto, hermano, sucede en otros lugares. Pero estos son los verdaderos milagros, hermano, no son nada más que creció la mano, que es, no, hermanos, milagros, que ellos al ver se sorprendían. Entonces los apóstoles y Felipe, dice que él venía haciendo milagros, ese tipo de milagros de los que hacían los apóstoles, que hacía Jesús. Y tanto así que Simón el Mago, dice aquí que él vio los milagros que hacía Felipe y dijo, ah, caray, estos sí son verdaderos milagros. Y se allegó con Felipe. Porque él mismo dijo, no, es que esto no es truco, estos sí son verdaderos milagros. Él no les está engañando, dice, pensó, él no los está engañando como yo soy trucos, es engaño, pero estos son verdaderos milagros, ¿verdad? Entonces, hermano, nada que ver con los trucos, ¿verdad? Cuando también Pedro y Juan en el pórtico del templo, que sanaron al paralítico, yo les daba una explicación porque sí, de verdad, es sorprendente, hermanos, cómo todos eran testigos de que esta persona que estaba lisiada, todos los días pedía ahí limosna fuera del templo, y era conocido por todos, lo veían, le daban una moneda, y ya lo conocían de que él siempre estuvo así. Y cuando Pedro le dice, ¿verdad?, lo toca y le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate. Él como en cuestión de segundos, sin rehabilitación, sin operación, sin nada, hermanos, en cuestión de segundos, él le dice, levántate en el nombre de Cristo. Y él se levanta y él empieza a caminar con pasos firmes. Y no solamente dice que caminó, saltó de alegría, tenía fuerza en sus pies. Imagínate, ¿no? Como yo te decía, esos huesos que nunca se habían movido, esos músculos de los pies, que tampoco, ¿verdad? Estaban, tú sabes, los que tienen esta enfermedad tienen los pies muy delgaditos. Imagínate agarrar su fuerza, su forma. Todos los cartílagos que no les permitían moverse, de repente le funcionen.
Esos sí son milagros, hermanos. Milagros verdaderos, divinos, que vienen de lo alto. Entonces, por eso este punto lo llamé, ¿cuáles son los verdaderos milagros? Entonces, así que los milagros realizados por Felipe eran iguales, hermanos, a los que hacían Jesús y los apóstoles. Entonces, esto persuadió ¿a quién? A Simón el mago. Él vio y dijo, no, es que estos son milagros, y lo persuadió y él comenzó a seguirle. El punto número 3, hermanos, es que dice la palabra del Señor que Simón se convirtió, y es como pregunta, ¿Simón se convirtió en creyente o en simpatizante? Es que es importante, hermanos. Yo sé que es controversial este punto que voy a dar, pero yo te voy a dar de acuerdo a lo que hemos estudiado, porque no nada más queda en este pasaje, hay más que ahorita lo voy a decir. Entonces dice, porque sí lo dice, hermanos, dice que el mismo Simón creyó y se bautizó. Y luego dice que no solamente creyó y se bautizó, sino se hizo un seguidor. Y comenzó a seguir a Felipe, a estar con él, a seguirle. ¿Sí? Pero hermanos, aunque la Biblia dice que Simón creyó y se bautizó, su conversión, hermanos, hasta el día de hoy, su conversión es un objeto de debate entre los cristianos. ¿Sí te ha tocado? Cada quien tiene su opinión respecto a este Simón el mago, cada quien tiene una opinión, cada quien tiene una postura, y es respetable. Es respetable, pero aquí no se trata de quedar en que es respetable y solamente así, sino pues por eso es que hacemos los estudios, ¿no? Para verificar y analizar bien y sacar nosotros una conclusión. ¿Sí? Entonces, como esto ha sido siempre, hermanos, su conversión, objeto de debate entre los cristianos. ¿Y por qué? Por lo que hizo, hermanos. Por su intento de comprar el poder de Dios para transmitir el Espíritu Santo en la imposición de manos. Esto provocó una muy severa reprensión del apóstol Pedro, que ya lo leyó el pastor Paco. Entonces, hermanos, esto provocó de verdad una reprensión muy dura, que es la que vamos a estar analizando, porque en esta reprensión que Pedro hace, es donde nos da, hermanos, nos abre un panorama que si lo examinamos nos daremos cuenta que era lo que en pocas palabras le estaba diciendo Pedro a Simón el mago, y es lo que sigue a continuación. Estas dos opiniones respecto a la verdadera conversión de Simón el mago, y vamos a ver las evidencias favorables primero, ¿sí? Vamos a ver las evidencias favorables de que sí fue su conversión verdadera. Vamos a verlas, porque algunos dicen y toman como referencia la misma afirmación de las Escrituras, hermanos. Porque en el versículo 13, fíjate bien, el versículo 13, dice, el mismo Simón creyó también, entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe. Y toman como referencia las mismas Escrituras y dicen, bueno, es que en el versículo 13 dice muy claramente, al mencionar que Simón creyó y fue bautizado y luego también se convirtió en seguidor. Y tomando este texto como una evidencia favorable para defender su opinión o su postura en decir que sí fue verdadera su conversión. Además, dicen ellos que el procedimiento para su conversión tiene como principio la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque en Marcos 16, 15 y 16 dice que el que creyere y fuera bautizado, ¿qué? ¿Sí ve? Muchos dicen, es que el el proceso que nos habla de alguien que es salvo, el mismo Señor Jesús lo enseñó. ¿Cómo? Diciendo que todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pues entonces,
no solamente nos apoyamos en lo que dice la Escritura de que creyó y fue bautizado, sino es un principio que el Señor Jesús dijo que el que creyere y fuera bautizado sería salvo. ¿Sí? Y es lo que te digo, aquí lo que te estoy dando, hermanos, son las evidencias favorables. Entonces, además, dicen, otra evidencia es que permaneció al lado de Felipe, convirtiéndose, como te decía, en un seguidor más de Jesús. Y también dicen que su actuar, algunos dicen que su actuar, o lo que él hizo, al querer ofrecer dinero a Pedro a cambio de recibir o le fuera transmitido el don, para con la imposición de manos, transmitir el Espíritu Santo, dicen que fue un actuar, que ese actuar fue muy normal. ¿Por qué? Porque esto muestra unas decisiones que toma todo creyente inmaduro, que tiene poco, que todavía no ha discernido por completo el Evangelio y comienza a vivirlo. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, es que si él acabó de creer, pues a él se le hizo fácil tal vez decir a Pedro, oye, ¿puedes darme de ese don? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, también venimos ¿de dónde? De donde todo en este mundo, hermanos, todo cuesta. ¿Cierto o no? Por eso, algunos de nosotros nos resistimos cuando se nos predicó el Evangelio. ¿Sí? Cuando nos dijeron, la salvación es gratuita. El sacrificio de Cristo, Él lo hizo para nuestra salvación. Así es de que la salvación es gratis. Y a muchos, hermanos, les cuesta. A muchos les cuesta aceptar eso. De hecho, los incrédulos no aceptan esto. Dicen, no, ¿cómo es posible? No. ¿Por qué? Porque estamos habituados, que todo cuesta. Entonces, hermanos, como estamos habituados a que todo cuesta, cuando nos dicen que la salvación es gratis, decimos, no. Y mucha gente de ahí dice, quiere hacer méritos para recibir la salvación. No, es que yo tengo que obrar, yo tengo que obedecer la ley de Dios, yo tengo que hacer buenas obras para poder recibir la salvación. Y es natural en alguien que no cree en Cristo, ¿verdad? Que por primera vez se le habla, o que desconocen de la salvación gratuita, de nuestra salvación por fe y por gracia, lo ignoran. Entonces muchos dicen, es que esto pudo haber pasado con Simón el Mago. Como él estaba impuesto a que todo costaba, pues él fue imprudente. Él fue imprudente en decir, bueno, él tenía poco, entonces cuando él ve que Pedro y que Juan, ellos hacían una oración y transmitían el Espíritu Santo, dijo, pues yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta? Quieren pasar como que lo que él hizo fue ingenuo. Al querer él tener o obtener ese don. Y por eso te decía que esas son evidencias favorables, son los que algunos defienden este punto. Y lo quiero explicar porque es necesario entenderlo y también saberlo. La postura que hay, hermanos. Entonces, es lo que dicen ellos, es que es inmaduro, un recién convertido, que pecó, sí gravemente, pero pues que pudo arrepentirse. Luego de haber sido reprendido duramente por el apóstol Pedro, se pudo haber arrepentido. La prueba está en que después dice, yo les pido que oren por mí para que no me acontezca lo que acabas de decir. Porque Pedro le dijo, tu dinero perezca junto contigo. O sea, son cosas muy duras. Y él por eso le dice a Pedro, termina diciéndole, ¿verdad? Pues yo te pido que oren por mí para que no me acontezca esto. Muchos dicen que cuando dijo eso, estaba mostrando un arrepentimiento por lo que había hecho. Que ya había alcanzado a entender que lo que hizo estuvo muy mal. Fue hasta incluso una blasfemia en contra de Dios y del Espíritu Santo, el pensar de que los dones de Dios o a Dios se le puede comprar con dinero. Y dicen aquí, es que él, al decir esto, oren por mí, para que no me acontezca esto, dicen ellos, es que él estaba mostrando un arrepentimiento genuino y verdadero por lo que había hecho. Pero otros dicen, no, lo que él tenía miedo, él lo hizo por miedo a lo que le iba a acontecer, no porque se hubiera arrepentido por la maldad en su corazón. ¿Sí ves?
Yo digo que es diverso. Hay pensamientos diversos en este asunto de Simón el Mago. Y que además, hermanos, de ser reprendido, en el versículo 22, el mismo Pedro le pide que se arrepienta en el versículo 22. Y si es cierto, dice aquí, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice, es que el mismo Pedro le está diciendo, arrepiéntete de lo que acabas de hacer. Entonces dice, como él dice, pues ora por mí, pues está mostrando arrepentimiento. Y esas son la postura que tienen algunos respecto a Simón el Mago. También dicen algunos que la Biblia no señala directamente a Simón el Mago que fue un falso hermano. Dice, es que en ningún momento en la Biblia lo dice, ¿verdad? Este es un falso hermano, no lo dice. Entonces, muchos dicen, si no lo dice, entonces tú no puedes simplemente, ¿cómo se dice esta palabra? Sí, deducirlo. Si alguien lo deduce, pues es una deducción solamente, no algo afirmado. No es algo seguro, porque la Escritura no lo dice de esta manera. Y toman como ejemplo al apóstol Pablo, cuando él sí dice claramente en el libro a los Gálatas, refiriéndose a los judaizantes, ¿sí recuerdan? En Gálatas capítulo 2, versículo 4, ahí dice, y esto por causa de los falsos hermanos. ¿Sí ve? Ahí sí hay un señalamiento directo, donde Pablo dice que los judaizantes que se infiltraron a la iglesia en Galacia, él les llama así, esos son falsos hermanos. En pocas palabras le dice, ellos son falsos cristianos, ellos no son cristianos genuinos y verdaderos. Entonces dicen, ahí en ese pasaje, vemos cómo Pablo sí lo señala directamente a ellos, a los judaizantes como falsos hermanos, pero en Hechos de los Apóstoles jamás se dice que Simón el Mago era un falso hermano. No lo dice. ¿Sí? Entonces, hermanos, además también otra cosa que dicen, que además de que la Biblia no tiene registro alguno, dicen, del destino final de Simón el Mago, porque hasta ahí termina y ya no se habla más de él. ¿Sí sabías? Y por eso muchos de ellos dicen, bueno, es que también tomen en cuenta de que la Biblia no tiene registro alguno del destino final de Simón el Mago, y que si alguien, aquí es el punto, y que si alguien asegura que Simón el Mago no fue un cristiano genuino, solo está, ya me acordé, la palabra ahora está aquí, solo está especulando. Pero no, él está solamente especulando. ¿Por qué? Porque la Biblia ya no habla más de él. No habla si se fue, si regresó a hacer lo mismo, si volvió con su magia, dijo, no, esto no me conviene, si no voy a poder hacer esto, mejor me regreso a seguir haciendo la magia y se regresó. Dice, como no hay registro en la palabra, entonces todo aquel que diga que no fue un cristiano verdadero y genuino, está especulando solamente. Y hasta eso tiene razón. ¿Sí? Esas son las evidencias, hermanos. Esas son las evidencias que yo le llamé evidencias favorables para la conversión verdadera o regeneración de Simón el Mago. Pero ahora vamos con las evidencias contrarias. Y las evidencias contrarias, hermanos, de su conversión. Y esto todo se resume, hermanos, en la reacción de Pedro ante la petición de Simón. Ante la petición de Simón el Mago. Señalando lo siguiente, porque así fue como le habló duro, le reprendió duro, sin contemplaciones, Pedro a Simón el Mago. Y le señaló lo siguiente. Le dijo, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo. Y luego también le dice, no tienes parte ni suerte en este negocio. Entonces Pedro le aclara que el don de Dios no es una mercadería, como muchos ahorita lo hacen. Muchos dicen que tienen el don de Dios y están haciendo mercadería en el nombre de Dios. Por ejemplo, es muy claro
esta doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que engañan de una manera astuta, trabajando, engañando las mentes de las personas que también son ambiciosas, porque eso tiene mucho que ver. Están ahí porque también son ambiciosas. Ellos les prometen prosperidad y esto, y ellos están ahí porque eso es lo que ellos también están buscando. ¿Sí ven? Pero así hay, hermanos. Así hay. Entonces la reacción de Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Pedro le aclara que el don de Dios no es una mercadería, para empezar. ¿Sí? Pero luego le dice algo, hermano, más. Le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando le dice, tu corazón no es recto delante de Dios? Bueno, quiso decir que sus intenciones eran egoístas, inicuas, hermano, inicuas. ¿Basadas en qué? En la avaricia. ¿Por qué? Porque él ya se había mantenido por muchos años viviendo de esa manera, haciendo cosas aparentemente extraordinarias y obtenía dinero. ¿Sí ve? Entonces ya era un patrón en sí de la vida de Simón. Y Pedro no lo ignoraba, y por eso como que Pedro dijo, piensa que es lo mismo, y que él puede comprar, que él puede corromper a Dios. Eso es muy grave. Si te fijas que es muy diferente las evidencias, unos dicen, bueno, pues es que era recién convertido, pero la reacción de Pedro no es así como diciendo, es un recién convertido. No, Pedro le habla muy duro, hermanos. Y él le dice que su corazón no está, hermanos, recto delante de Dios. Entonces Pedro intuye que Simón buscaba el poder del Espíritu Santo para beneficio propio, para beneficio personal. Porque, ¿por qué no dijo? ¿Por qué a muchos de nosotros no se nos da? Había muchos seguidores con él también. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué ese don no nos lo das también a todos los demás para poderlo hacer? No, él habló por sí mismo. Él dijo, yo quiero tener ese don. ¿Cuánto cuesta? Y eso, hermanos, está mostrando muchas cosas. Así como mucha gente busca el poder, y yo te estoy hablando en todos los ámbitos, buscan el poder por obtener, ¿qué, hermanos? Algo personal. Aparentemente representan muchos al pueblo, pero no, están buscando algo personal. Y otros recriminan al pueblo porque buscan algo también personal, algo que quieren para ellos. O al gobierno, ¿verdad? Lo recriminan al gobierno porque buscan algo personal. Y por eso a toda la gente tratan de llevarla en contra. Entonces, al ver Pedro esa reacción, o la manera como Pedro, hermanos, exhorta y habla de esta manera, una reprensión tan fuerte, de verdad, en contra de él, nos damos cuenta que Pedro, aparte de hermanos, Pedro era un apóstol. Alguien que tenía revelaciones todavía de Dios, hermano. ¿Sí? Él sí podía leer a una persona. ¿Recuerdas lo que sucedió con esta Ananías y Zafira? ¿Tú crees que Pedro, él dijo, a mí se me hace si la vendieron la posesión más barata o más cara de lo que dicen? No, hermanos, él percibía, hermanos, cuando alguien mentía y no. Porque hasta eso le dice, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿qué es lo que les dice el apóstol Pedro? No mintieron a los hombres, mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. ¿Sí ves? Entonces Pedro lo que estaba diciendo es porque es lo que él percibía en Simón el Mago. O sea, para Pedro no era un inocente, un ingenuo. Para Pedro era alguien con maldad. Por eso habla fuerte y le dice, tu corazón no está recto delante de Dios. En pocas palabras, tu corazón no ha sido regenerado. En pocas palabras, tú no has nacido de nuevo. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque lo que sigue diciendo a continuación, hermanos. Él quería tener o obtener autoridad personal. Un corazón que no buscaba la gloria de Cristo, sino su propia gloria. No buscaba servir a Dios, sino él buscaba para beneficiar al prójimo, sino él buscaba, hermanos, algo personal. Entonces, eso mostraba que, hermanos, al decir tú no tienes un corazón recto delante de Dios, él quiere decir, hermanos, que él mostraba un corazón deshonesto. Porque lo contrario a recto, ¿qué es? Deshonesto. ¿Sí? Entonces, Pedro le estaba diciendo, no solamente le dijo,
es que tu corazón no es recto. Le estaba diciendo, no es recto porque es deshonesto. ¿Sí ves? O sea, las acusaciones de Pedro eran profundas y directas a él. Que si lo vemos superficialmente, pues no alcanzamos a entender. Pero realmente él estaba diciendo, tu corazón está podrido, tu corazón es corrupto todavía. Porque no es recto, es deshonesto lo que está saliendo de ti en esta petición. Entonces le dice que su corazón es deshonesto, un corazón no regenerado, un corazón no nacido de nuevo. Porque luego le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura le dice que su interior estaba en un estado corrupto, en su interior, y no de pureza y rectitud, como el que Dios espera de un convertido, ¿verdad? Y él lo detecta. Y luego le dice, en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad. En prisión de maldad. Estaba diciéndole, tú todavía estás preso en tus pecados. Estás en prisión de maldad. O sea, preso, ¿qué es maldad? Pecado. Tú todavía estás preso en tus pecados, no has sido liberado por el Señor. Estás en prisión, veo que estás en prisión de maldad. Aún eres preso de tus pecados. Y su estado era todavía si no hay luz, entonces ¿en qué está? En tinieblas. Es como siempre lo menciona la Biblia. Estás todavía en tinieblas. Y sus motivaciones de este Simón el Mago seguían siendo, hermanos, corruptas. Corruptas, hermano. Porque él quería comprar, pagar por recibir algo que solamente Dios daba, que era el don. Entonces en su corazón todavía todo eso, hermanos. Esa corrupción existía todavía en él. Como cuando era un mago. Por eso, hermano, muchos opinan que su fe no fue verdadera. Dicen que su actuar muestra un corazón no regenerado o no convertido. ¿Al qué, hermanos? Al pensar que Dios es un ser corrupto, porque es lo que está diciendo. Es un ser corrupto que se puede sobornar con dinero. Consideran también que esa es una blasfemia contra Dios y el Espíritu Santo. En resumen, Pedro le ordena que se arrepienta porque su fe fue superficial, hermanos. No había sido regenerado. ¿Sí te fijas? Y ahorita vamos a encontrar un poco más de evidencia. Pero esto, hermanos, esto es lo que, yo iba platicando en la mañana con Paco de este asunto. Y esto es donde yo me di cuenta. Yo donde me doy cuenta es en la forma, en la reprensión de Pedro. Porque si la analizamos, hermanos, la reprensión de Pedro, Pedro le estaba diciendo muchas cosas muy duras, que por eso la reacción de Simón el Mago no fue de decir él, ora por mí para que no me acontezca, era por temor, porque sabía lo que podía pasarle y no porque se hubiera arrepentido de lo que dijo. Realmente él sabía en qué estaba, cuál era su condición. Entonces él tenía temor de lo que podía pasarle o lo que pudiera hacerle Dios. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y él tuvo temor a eso. Por eso dijo, mejor, ora por mí, por favor, para que no acontezca esto. Pero vemos, hermanos, cómo en la reprensión de Pedro, nos damos cuenta que Pedro en pocas palabras le estaba diciendo, no, tú todavía estás en tiniebla, tu corazón no es regenerado, tú no has nacido de nuevo. En pocas palabras, tú no eres cristiano. Tú simple fuiste un simpatizante, alguien que vio, le agradó y quiso obtener. Él quiso seguir para obtener, ¿qué, hermanos? Ese mismo poder, un poder más elevado del cual él ya tenía sobre los habitantes de Samaria. Y era lo que él buscaba, hermanos. De acuerdo, te digo, a lo que Pedro le dice. Fue muy duro, fueron muy duras estas palabras. Pero para los que dicen, bueno, ya no hay evidencia más, o ya no hay más evidencia en la Biblia de lo que sucedió con él. Si volvió atrás, si volvió a hacer su magia, sus trucos, sus cosas. No lo dice. Pero para eso que dicen eso, hermano, es muy importante, hermanos,
que también existe literatura cristiana, hermano. Es muy importante, de verdad. Yo entiendo, hay muchos que dicen, no, la Biblia es suficiente, y la Biblia esto, la Biblia lo otro, y bueno, hermanos, es que también existen, no sé si usted los conoce, los que son llamados los padres de la iglesia. ¿Alguien los conoce? Los padres de la iglesia. Y ellos fueron, hermanos, por ejemplo, ellos fueron los que siguieron y fueron incluso discípulos del apóstol Juan. Y ellos también escribieron. Y ellos escribieron respecto a Simón el Mago. Y es por eso que yo estoy en la postura, de verdad, y mi opinión es esa, de que este Simón el Mago realmente nunca fue convertido, nunca fue cristiano. ¿Por qué? Existen dos opiniones, dos posturas, pero yo creo, hermanos, que Simón el Mago no tenía un corazón regenerado o nacido de nuevo. Estos padres de la iglesia, no sé si ustedes lo conocen, Paquito lo cita mucho porque él los ha estudiado mucho, porque tienen mucha información, de verdad. Y te voy a mencionar algunos solamente, ¿verdad? Estos padres que son llamados los padres de la iglesia, y uno de ellos es Irineo de León, Justino del Martes y Eusebio de Cesarea, por mencionarte algunos, estos tres. Estos consideraban, hermano, en sus escritos, consideraban a Simón el Mago como un hereje satánico, que buscaba corromper el cristianismo desde sus inicios, un enemigo de la fe verdadera, un impostor de Samaria que engañaba al pueblo y que jamás dejó de serlo, a pesar de que dijo él que creyó y se bautizó y fue seguidor. Ellos dicen que no, hermanos, él jamás dejó de ser un engañador y siempre fue por apariencia, siempre mostró eso. Entonces ellos dicen, hermanos, en sus escritos, que él, hermanos, fue un enemigo de la fe verdadera, como te digo, un impostor que nunca dejó de serlo, a pesar de que simpatizó por cierto tiempo con el cristianismo. Todos ellos concluyen, hermanos, que Simón el Mago fue otro falso creyente más. Y que fue incluso, dicen en sus escritos, que fue uno de los fundadores principales del gnosticismo. O sea, por eso, hermanos, que aunque no hay evidencia escritural de cómo terminó, pues sí están estos que son llamados los padres de la iglesia, los cuales fueron discípulos del apóstol Juan, y así se vinieron ellos, y ellos vivieron esos tiempos, hermano. Y ellos sí supieron cuál fue el fin de este Simón el Mago. ¿Sí? Entonces, hermanos, ellos dicen y aseguran eso, que fue uno de los fundadores principales del gnosticismo y se convirtió en un peligro eminente y grande de los cristianos verdaderos, tratando de engañarlos. Después quiso introducir, como en las epístolas del apóstol Juan, que siempre su lucha fue contra ellos, contra el gnosticismo. Y hermanos, es lo que ellos concluyen diciendo de él. Por eso te decía que mi postura, hermanos, no solamente en la reprensión dura y directa que hace el apóstol Pedro sobre Simón el Mago, hermanos, sino hay evidencia, hermanos, de estos padres de la iglesia, hermanos, que ellos siguieron escribiendo, hermanos, los acontecimientos que no están en la palabra del Señor, pero que ellos, como te digo, fueron seguidores cercanos a los apóstoles y le tocó vivir esos tiempos, y esos son los que refieren en cómo terminó este Simón el Mago. ¿Cómo podemos hacer aplicación a la iglesia de esto, hermanos? Pues simplemente, hermanos, de tener nosotros siempre presentes, hermanos, en nuestra mente, de que no, y siempre lo digo así, hermanos, y a veces a uno no les agrada mucho la manera en cómo lo expreso, pero yo sí quiero decirte eso, hermanos, no todas las iglesias que se dicen cristianas son cristianas. Y no todas las personas que se dicen ser cristianos lo son verdaderamente, hermanos. Esto es una realidad. Yo sé, incomoda a muchos, pero esto es una realidad. El Señor Jesús decía que cómo podemos conocer a un verdadero de un falso, y Él lo decía, por sus frutos le conocerás. Y para las evidencias que tenemos de Simón el Mago, hermanos, sus frutos eran malos.
sus frutos no fueron, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, por eso mi conclusión, ya no es una opinión, sino mi postura respecto a la investigación hecha de Simón el Mago es contundente, hermano. Simón el Mago, él nunca fue cristiano genuino y verdadero, no fue salvo, de acuerdo a todas las evidencias que conseguimos. Entonces, él no lo fue. Allá los que piensen que sí, es respetable su opinión, pero la postura que yo tengo es esa, hermanos, ¿verdad? Entonces, con todo lo que se dio. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede enseñar esto, hermanos? Yo platicaba con Paco también en la mañana. Bueno, él y yo, como siempre, vamos juntos al trabajo, topamos muchos temas. Y yo le decía, porque él tiene un pequeño complejo de decir, no, papá, es que yo ya no voy a bautizar. Porque siente como una responsabilidad de cuando él bautiza a alguien y terminan yéndose de la iglesia y apartándose y nunca saber más de ellos, ¿verdad? Pues yo le dije, no sé, una especie como de broma o algo así, le dije, Paco, pero imagínate nada más, si en ese tiempo bautizaron a Simón el Mago, ¿sí ves? Y él fue un engañador. Ahora sí, que hasta los apóstoles se les fue ahí, de alguien que aparentó, continuamos a nosotros. Yo le digo, esto es una responsabilidad de cada persona, hermanos. Si tú recuerdas, y vamos a llegar, ya es lo que sigue, el siguiente tema es de Felipe, que fue llevado y fue él con el eunuco, recordamos, y él le predica el evangelio, y luego le dice, ¿verdad? Hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si recuerdas. Y las palabras de Felipe, ¿cuáles fueron? Le dejó la responsabilidad a él. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Porque nosotros no vemos más allá, hermanos. Más que la faz, es lo único que vemos. Entonces yo le decía a Paco, no te preocupes por eso. Es responsabilidad de cada quien. Y esa es la conclusión, hermano. Pero también, como ya nosotros lo hacemos constantemente, porque es importante, en medio de la predicación, siempre tiene que llevar una reflexión teológica, hermanos. ¿Qué es esto? Buscar a Jesús, buscar la cruz en medio de nuestra predicación. Y aquí lo encontramos, hermano, que sí hay convertidos genuinos y verdaderos cuando van en un arrepentimiento genuino hacia Dios y Dios perdona. Yo les digo a los que nos siguen por la transmisión de verdad, los que no han confiado en Cristo, que todavía no son salvos, ellos pueden ir a los pies de Cristo con sinceridad, entregando su corazón de verdad hacia Él con un arrepentimiento genuino y decir, aquí estoy, aquí está mi vida, yo necesito de ti, yo necesito ser salvado por ti, yo pongo toda mi confianza en ti. Y pueden obtener la salvación, el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Y es tiempo para que si alguien de los que nos ve o están de visita no lo ha hecho, pongan la confianza en Cristo, porque Él es el único Salvador. Amén. Amén.